Bienvenidos a una entrega más de la Palabra de Dios y vamos a comenzar una serie que va a tener 3 episodios, 3 partes, y hoy tenemos la primera parte y la serie se llama Revisando Nuestro Camino 2024, ¿listo? Revisando Nuestro Camino, así se va a llamar la serie, y tenemos hoy la parte 1 y tengo esta gráfica puesta allí porque muchas veces cuando comenzamos un año hacemos planes, ¿verdad? Entonces mi plan era así, ¿no? Línea recta, todo lindo, nos proponemos todo lineal. Este año sí voy a leer más libros, este año sí voy a ir al gimnasio, este año voy a cambiar mis hábitos alimenticios, este año voy a ahorrar más dinero o voy a pagar las deudas o tantas cosas. Así comienza el año y uno hace un plan, pero el plan es una cosa y la realidad es otra. Y la realidad es que muchas veces, no para todos los casos, pero a veces se vuelve así, ¿no? O sea, cae en una olla llena de fuego y después tiene que pasar por una cosa llena de telarañas y cuando ya cree que está saliendo, ¡pum!, cae donde hay tiburones. Y ya cuando está a punto de llegar, entonces no sabe que al abrir la puerta de la meta tiene 5 piedras que le van a caer encima, ¿verdad? Entonces la gráfica lo que está hablando es de lo que pasa en la vida, el camino de la vida, ¿no? Hay una canción, ¿Los caminos de la vida o el camino de la vida? Ah, se la saben. Y muchas veces tenemos unos caminos y por cosas que pasan, a veces son cosas que pasan por nuestra responsabilidad, pero muchas veces son cosas que pasan externos a nosotros y comenzamos a vivir unas realidades que no esperábamos. Y la pregunta es qué hacer, ¿no? Así que lo que he estado pensando es que estamos en noviembre, en el penúltimo mes del año, hoy ya es 3, y es un buen momento para revisar, ¿verdad? Porque se llama revisando. Vamos a revisar nuestra vida en este año 2024. Vamos a hacer de cuenta que ya el año terminó, porque lo que queda en diciembre, pues bueno, hasta el 31 de diciembre hay todavía chance de hacer cosas, pero la cultura nos dice que en diciembre, por algo ilógico que pasa, todos entramos como en otro modo y se nos hace que es un mes muy acelerado, con muchas cosas pasando. Hay mucha gente que ya está como que diciendo en diciembre, ya, se acabó el año, no voy a hacer más, o ya en diciembre no me pidan que alcance tantas metas porque tal vez no lo voy a lograr, ya lo que no hice en 11 meses no lo hago en 1, y pasan muchas cosas de esas, pero lo que yo quiero invitarlo en estos 3 episodios es a que usted pueda revisar, pero también a proyectar. ¿Listo? O sea, vamos a revisar el año pasado de cada uno, pero también que usted pueda tener herramientas o lo que dice la palabra de Dios en cuanto a proyectar, en cuanto a mirar hacia adelante, en tener una visión del otro año, pensar cómo hago yo para mejorar. Así es que una buena pregunta para comenzar es, ¿cuáles eran tus planes en el 2024? Y a veces no tomamos tiempo para pensar, entonces voy a dejar que ustedes piensen por un instante. ¿Cuáles eran tus planes en el 2024? En diciembre, en diciembre del año pasado, en una reunión, hicimos un ejercicio y les voy a poner un video. Perdona, enero 2, porque enero 1 es todavía. Y que el Señor nos bendiga muchísimo. Feliz año. Lo voy a poner otra vez. Cada familia cogió un cartel y escribió 2024 en el centro. Feliz año. Bueno, ahí alrededor quedó, ¿no? No sé por qué quedó el de Alcides y Mafei de primer plano, pero todos tenemos eso. Y lo que dijimos es, pongamos nuestros propósitos, ¿no? No dijimos nada más que eso. Y yo no sé si usted tiene eso, pero mi esposa fue muy intencional y lo puso justo cuando yo, al frente de nuestra cama matrimonial, yo abro los ojos y está el cartel ahí. Y entonces yo todos los 300 y tantos días que llevo de este año, abro los ojos y veo 2024 y comienzo a leer
lo que escribimos en ese momento, ¿no? Es una pregunta con una propuesta. Hay otra gráfica que me gustó mucho y es esta. En inglés, ¿no? What I planned, lo que yo planeé, y what happened. O sea, lo que yo planeé y lo que sucedió. ¿No? O sea, yo planeé esto y... Muy bien. Y voy a hablar de esto porque vamos a hablar hoy de cómo pasar de un plan a una realidad. ¿Listo? Y lo primero que tendría que hablar es de los sueños. Y en la Biblia, pensando en un personaje que represente, ¿quién podría representar de los sueños? Yo pensé en José. Y en Génesis 37:5 en adelante, dice que José era un jovencito, un adolescente, pero que Dios comenzó a darle sueños. Y los sueños que tenía José representaban que sus otros 11 hermanos iban a venir y se iban a postrar ante él. Era varios sueños que él tuvo repetidos, ¿no? Y los hermanos dicen que lo odiaban por eso. Pero fueron los sueños que Dios le dio a ese niño, a ese joven. Los sueños, dice alguien, son el lenguaje de Dios. Los sueños son el lenguaje de Dios. Es importante soñar. Dice que soñar no cuesta. Eso. Entonces la pregunta es, ¿cuáles eran sus sueños en el 2024? Cuando comenzó el año, ¿cuáles eran sus sueños? Y vamos a ir desenredando eso, ¿no? Porque una cosa es soñar y otra cosa es los deseos. ¿Listo? Y vamos a ir como en esa proyección. ¿Soñar es importante? Sí, es importante. Por eso digo, los sueños son el lenguaje de Dios. Alguna vez escuché la frase, ¿no? Sueña en grande y conocerás a un Dios grande. Sueña en pequeño y conocerás a un Dios pequeño. Pero después de que yo sueño, entonces pasa al siguiente estado, que es los deseos. Y en la Biblia me gustó pensar en Ana, que en alguna parte de este año, creo, estuvimos hablando y estudiando sobre Ana en 1 Samuel 1:11. Y dice que Ana tenía un deseo. ¿Alguien se acuerda cuál era el deseo de Ana? Quería tener un hijo, pero era estéril. Y iba todos los años al templo y sufría mucho de ver que otras personas sí podían tener ese deseo, pero Ana no. Y Ana hizo un voto y le dijo a Dios, en 1 Samuel 1:11, le dice, Dios, si tú me regalas un hijo, yo te lo voy a dedicar para el servicio del templo. ¿Y tuvo a quién? A Samuel, uno de los profetas más importantes de la Biblia. Y dice que cuando lo destetó, no sabemos bien la edad, pero pongámosle 5 años o 6, dice que lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote, al sumo sacerdote que en su momento era Eli, ¿verdad? Y lo recibió como un hijo, lo discipuló, lo ayudó a escuchar la voz de Dios y fue un gran profeta. Pero Ana tuvo un deseo. Es decir, yo tengo que tener sueños y tal vez usted comenzó este año pensando en sueños. Después tuvo deseos y cuando uno tiene deseos uno ora. Y hay muchos versículos, ¿no? Hay versículos que dice, hay un salmo que dice que Dios concederá los deseos de nuestro corazón. Entonces tenemos deseos, pero ahí yo pongo como un punto y es decir, está muy chévere soñar, es muy importante tener deseos como Ana, pero tenemos que pasar al siguiente episodio que se llama propósitos. Y eso que escribimos en esa hojita que yo le cuento que estamos, yo todos los días me despierto y la veo, no fueron sueños, no fueron deseos, fueron propósitos. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y un propósito? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y un propósito? Que el sueño es algo que puede pasar. Mi esposa sueña con que un día vayamos a Europa juntos. Tal vez yo he ido a Europa 3 o 4 veces o 5 solo. No es tan chévere. Le doy gracias a Dios por la oportunidad. ¿Verdad? Tengo fotos en Venecia en la góndola, selfie, solito.
en Milán, o en Francia, o en España, pero solito. Entonces mi esposa dice, algún día. Entonces yo le digo, sí, hay que seguir soñando, obvio. Yo aquí quiero avivarlos a que ustedes no dejen de soñar y no dejen de desear. Y por eso les pongo personajes bíblicos que soñaron y que desearon. Pero aquí hay un gran punto donde se llama propósitos. Y cuando pensé en propósitos, pensé en Daniel, Daniel 1:8. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Y pues por eso se inventó el famoso ayuno de Daniel. ¿Cómo era el ayuno de Daniel? ¿Alguien se acuerda? Hizo 7 días, después 21, después 40, creo. Y era solo legumbres, o sea, totalmente vegano, sin quesito, sin nada animal, solo vegetales, ¿verdad? Y algunas frutas. Pero dice que Daniel se propuso. Cuando uno escribe un propósito, ya es un compromiso del corazón, de decir, yo me voy a proponer hacer esto. A ver, abramos el micrófono. Un propósito que se hayan hecho. Déjenme ir a sus puestos. Un propósito. Les voy a contar uno mío. Un propósito mío este año fue mantener el deporte en mi vida semanalmente. Mínimo una vez por semana. ¿Por qué? Porque a los 50 ya el deporte no es una opción. El deporte es una. Y conozco pastores de mis ancestros, la generación anterior de pastores, fueron pastores que no se cuidaron mucho en su salud y hoy sufren mucho. Y para mí siempre, desde que comencé hace 7 años, siempre pensé en eso, ¿no? Venga, si yo no aprendo de la historia, estoy condenado a repetirla. Necesitamos hacer modelos diferentes. Entonces, por eso para mí ese es un propósito. Y he luchado y me ha tocado negociar con mi esposa y decirle, ¿cómo negociamos para que yo pueda hacer esto? Y obviamente ella me dice, sí, pero con un equilibrio, ¿no? O me dice, bueno, vaya, juegue, pero entonces a las 4 o 5 de la mañana, cosa que yo aquí a las 7 de la mañana lo tenga listo. Le digo, no, mejor duermo. Pero negociamos, pero es un propósito. Muy bien. Muy bien, entonces, si usted se da cuenta, una cosa es tener un sueño, otra cosa es tener un deseo y otra cosa es hacerse un propósito. ¿Listo? Pero hay más, ¿no? Perdón. Ya. Y el último estadio son las metas, ¿no? Y ahí es donde todos los propósitos aterrizan y se convierten o no se convierten en una realidad. Y en las metas, pues yo puse a nuestro líder por excelencia, ¿quién? Jesús. Dice en Filipenses 2:8 que él cumplió todo lo que se propuso hasta muerte y muerte de cruz. Su meta era una meta suicida. Era nacer en un hogar muy humilde, el más humilde de todos, como dice Filipenses 2, hacerse un hombre sencillo, quitarse sus poderes, su divinidad y volverse de carne y hueso y sentir todo lo que nosotros sentimos, recibir todas las tentaciones que nosotros podemos recibir, pero él tenía claro cuál era su meta, ¿no? La meta era llegar a la cruz. Un dato curioso, Jesús, hombre, no supo que su muerte iba a ser de cruz hasta el monte de la transfiguración, dice la Biblia, ¿no? Cuando uno lee ahí con lupa, uno se da cuenta que dice que Jesús se subió al monte de la transfiguración en sus últimas semanas, cuando iba para Jerusalén, y dice que era lo que estaban hablando en el monte con Elías y con Moisés. Dice la Biblia que estaban hablando de cómo iba a sufrir el Hijo del Hombre, es decir, cómo iba a ser la muerte. Hasta ese momento Jesús no sabía. Pero ese día lo supo y descendió y ya entendió. Mi meta es aguantar todo para llegar a esa cruz, ¿no? Y morir ahí. Obviamente no se quedó ahí, resucitó y pues nos dio toda la esperanza. Pero es la meta. Ahora, las metas es tal vez un capítulo bastante amplio. Bueno, en los propósitos, yo olvidé decir que este año estuvimos trabajando en los 5 propósitos básicos de toda persona, ¿no? ¿Se acuerdan?
Leímos un libro. ¿Cuáles son los 5 propósitos de toda persona que cree en Dios? Número 1, ser como Cristo, agradar a Dios o adorar a Dios, servir a Dios, cumplir una misión y pertenecer a la familia de Dios. Esos son los 5 propósitos. De ahí, pues, obviamente pueden haber más propósitos. Pero sería muy importante uno pensar si este año yo fui más como Cristo, si adoré más a Dios, si serví más a Dios, si cumplí una misión para Dios y si pertenecí a la familia de Dios. Son los 5 propósitos. Luego llegamos a las metas y hablamos de Jesús. Pero una meta ya es un compromiso mucho más serio que un propósito. El propósito todavía queda como hacer más deporte. Pero eso hay que aterrizarlo con una meta, ¿verdad? Y en eso, pues la teoría de la meta nos habla de las famosas metas SMART en inglés o MARTE en español, ¿no? Y lo que dice es que al ser SMART tiene que ser una meta específica, medible, alcanzable, relevante y temporal, o sea, con tiempo. Entonces, cuando uno se pone una meta yo por eso les dije, yo quería hacer deporte mínimo una vez por semana, mínimo. En promedio, yo creo que estoy como en 1.3 días por semana. Lo logré. La superé un poquito. Quisiera más, pero hay cosas que no se dan a veces y pues. Pero es importante que cuando uno se piensa en metas, hay que pensar cuál era una meta. Y así como tengo una meta que cumplí, tengo una que no cumplí y que me genera tristeza cada vez que pienso en esa. Y era que yo dije, quiero hacer este plan de lectura de la Biblia en un año. Y llegué como hasta el 180 días y ahí comencé a tener caídas por muchas cosas de mi agenda o cosas que mi esposa me ha dicho, sí, el segundo semestre es una locura. Bueno, pero en el fondo yo digo, oiga, esa meta no la cumplí. Eso era parte del devocional, ¿no? O sea, aparte del devocional diario estaba esa otra meta, ¿no? Otra meta que, por ejemplo, no cumplimos como familia. Dijimos, queremos tener tiempos individuales con nuestros 3 hijos. Sí he tenido muchos tiempos con Sofi. Yo y Pau, muchos tiempos con Sofi. Es como que está ahí algo importante llamándonos la atención de Sofi. Con Juanjo, más o menos. Y con Santi todavía nos falta mucho más. Entonces, dentro del cartelito que mi esposa puso, ahí dice, pasar tiempos individuales con cada hijo. Y eso es algo que toca trabajar. Entonces, las metas ya son más específicas. ¿Cuáles eran tus metas prioritarias este año? Porque dentro de las metas pueden haber 20 o 30 metas. ¿Cuáles eran las prioritarias? Eso es un tema para pensar. Eso no lo voy a compartir porque se nos va a hacer muy largo. Pero es importante saber que necesitamos tener esas metas claras, ¿no? Y las metas son específicas, con tiempo, con medida. Y lo más importante es que las metas, voy a hablar de este tema, las metas va a demandar de nosotros una disciplina. Y acuérdense que disciplina tiene la misma raíz morfológica de discípulo. Eso quiere decir que discípulo y disciplina tienen mucho que ver. Un discípulo de Cristo es una persona que practica ciertas disciplinas. La raíz disi significa entrenarse. ¿Sí? Entrenarse. Entonces, el tener metas va a demandar de nosotros. Y hay una frase que me encanta cada vez que la leo y dice, la disciplina nos va a llevar donde nuestra motivación no lo logra. ¿Se entiende esa frase? Nuestra disciplina nos va a llevar donde nuestra motivación no lo logra. Porque un día voy a decir, ay, qué pereza, voy a hacer ejercicio. Pero si tengo disciplina, digo, no, me levanto y voy. Obligo a mi cuerpo. Ay, qué pereza orar. Lo siento, apago todo lo que estoy haciendo y oro. O qué pereza leer la Biblia. Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? Las metas van a requerir ese compromiso mucho más grande. Pasemos a este tema. Hay un proverbio que dice, Proverbio 4:23, y me encantó en esta versión, NTV, que dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque
determina el rumbo de tu vida. Y lo que quiere decir esto es, ¿por qué muchas veces no logramos lo que queremos lograr? Por eso hoy se llama mi plan versus mi realidad. ¿Por qué no logramos? El problema de por qué no logramos los resultados es porque si nos devolvemos, llegamos al corazón de todo. ¿Cuál es el corazón de todo? Dice ahí paradigmas. ¿Pero qué es un paradigma? Un paradigma es una verdad fundamental que yo tengo en mi vida, arraigado en mi corazón. Y de acuerdo a ese paradigma con el que yo viva, voy a tener unos valores. Y acuérdense que en valores hay dos tipos de valores. Unos valores que son enunciados y otros que son los valores reales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir, ay, yo quiero orar. Es un valor enunciado, lo estoy diciendo. Pero el valor real es, me da pereza orar. ¿Se entiende? Todos tenemos eso. Todos tenemos unos valores enunciados, pero versus a esto tenemos unos valores reales. Uno dice, sí, yo quiero servir a Dios, pero cuando el valor real es, uy, qué difícil es, no sé, dedicar tiempo para servir a Dios. Entonces es como que una cosa es lo que yo puedo decir, pero otra cosa es lo que realmente está dentro de mi sistema de paradigmas. Y todos tenemos eso. Jesús tuvo claramente en su corazón paradigmas de el reino primero, lo que mi padre diga, no es lo que yo quiera, es lo que él quiera. El prójimo es mi prioridad. Acompañar o mentorear o discipular a 12 es mi meta. Tengo 3 años para hacerlo, tengo un plan claro, tengo una estrategia y lo voy a hacer. Punto final. Jesús fue un líder y fue el mejor líder de la historia. ¿Pero por qué? Por eso, ¿no? Paradigma, valores, conductas. En las conductas, pues ya son cosas que hacemos y uno dice, pero ¿yo por qué hago esto? Bueno, pues devuélvase, porque tal vez tiene unos valores y devuélvase más atrás. Porque hay unos paradigmas. Entonces, aquí caemos en un fondo y es que los resultados que yo tengo en mi vida son el resultado de los paradigmas. Y ahí caemos en otro fondo y es este, que ya lo he hablado. Hace un año, en septiembre, hice una prédica sobre esto y puse esta gráfica parecida. Y se llama la inmunidad al cambio. ¿Qué significa eso? Y me gustó Proverbios 23:12 en esa versión que no me acuerdo si es Nueva Biblia Viva, pero me encantó que dice, trae disciplina a tu corazón y conocimiento a tus oídos. ¿Qué es lo que significa inmunidad al cambio? Inmunidad al cambio es una investigación que hicieron en Harvard Robert Keegan y Lisa Laskow, donde ellos escribieron un libro en inglés que se llama Immunity to Change, inmunidad al cambio. ¿Y qué es lo que ellos proponen o qué es lo que ellos descubrieron después de hacer muchos estudios? Que todos los seres humanos tenemos un sistema de paradigmas en nuestro corazón que nos impide que cambiemos. Entonces uno dice, pero yo ¿por qué no puedo cambiar esto? ¿Sabe por qué no lo puede cambiar? Porque tiene un sistema allá atrás, en el paradigma, está ahí, anidado, establecido, cimentado, tal vez por años, que no se puede cambiar. Y ellos desarrollaron un concepto que se llama cambios técnicos o cambios adaptativos. Perdón que les dé esa teoría. Tan teoría, ¿no? Y es a veces difícil de entender esto. El que habla mucho de esto es Félix Ortiz, en su libro, en sus libros, ¿no? Pero específicamente él dice, un cambio técnico es como cambiarle el software a una empresa que ya está con un sistema obsoleto. Simplemente es decir, señores organización, usted tenía Windows 5 y hoy estamos en Windows ¿qué? 15, no sé. Soy pésimo para Windows, pero estamos en Windows 15. Entonces le dice simplemente, coja ese Windows 5, tírelo a la basura y compre una licencia de Windows 15 y funcione. Eso es un cambio técnico, o sea, es fácil. Pero un cambio adaptativo sería decirle a esa organización, señores organización, usted tiene una cultura laboral pésima y tiene que mejorar su ambiente laboral. Entonces,
¿Y cómo hago eso? Toca hacer varias cositas. Entonces, ¿a qué voy con eso? ¿Por qué pongo esos ejemplos? Porque muchas veces nosotros hacemos cambios técnicos en nuestra vida creyendo que el cambio técnico es lo que me va a ayudar a cambiar. Y resulta que no es un cambio técnico. Tenemos que hacer es un cambio adaptativo. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso. ¿Cuál sería un cambio técnico? Aguantar hambre. Ese es el 1 más 1 es 2. Sí, aguante hambre. Cambiar la dieta. Entonces te dicen la dieta keto. Listo, compraste la dieta keto. ¿Cuántos días dice la dieta keto que hay que estar así? Mínimo 21. Listo, tú dices, listo, me meto en keto de 21 días, voy a hacer esto, 0 carbohidratos, huevo, con no sé qué, con si más, listo. Y a los 21 días, usted dice, acabé mi dieta keto. ¿Bajé de peso? Sí, listo, entonces a comer se dijo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hubo cambio? Dicen los nutricionistas, yo no soy tan de allá, pero dicen que cuando uno hace una dieta y sale de la dieta y vuelve atrás, dicen que es peor. No estoy seguro si lo digo sobre una base científica, pero lo que yo quiero ilustrarle con este ejemplo es que en nuestras vidas tenemos en el corazón, estoy hablando del corazón del ser humano, que es una cosa sumamente compleja y difícil. A veces le ponemos una inyección de cambio técnico y creemos que con el cambio técnico se va a arreglar el problema. Y resulta que no es un cambio técnico, es un cambio adaptativo. No sé si estoy siendo muy... Y la verdad, cuando lo escuché la primera vez, me costó mucho como masticarlo. Y entonces por eso yo estoy pensando, si uno quiere cambiar hábitos, por ejemplo, alimenticios, hay que pensar que no es un cambio para 21 días. Hay que pensar que tiene que volver un hábito forever and ever. O sea, para siempre y siempre. Entonces la pregunta más bien sería, ¿usted está dispuesto a abandonar las galletitas forever and ever? Y ahí sí uno dice, déjame pensarlo. Entonces tal vez un cambio adaptativo podría ser, no creo que yo lo pueda abandonar forever and ever, pero lo que sí puedo hacer es que voy a empezar a bajar poco a poco los niveles. Pero que se desaparezca en mi vida para siempre, no creo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, llevemos esto al plano espiritual, que es de lo que nos interesa, ¿no? No estamos hablando acá de... Ahora van a decir, uy, el pastor se volvió keto. Y yo digo, keto ahí. Bueno, de lo que yo le estoy hablando en el plano espiritual es que cuando uno quiere mejorar un área en su vida, uno a veces se vuelve muy soñador, que es la gráfica que puse, y uno simplemente quiere coger una inyección de cambio así, ¡pra! Listo. Y uno dice, ¿y ya? No, no sucede así. El corazón no cambia así. El corazón necesita mucho más que eso. Mucho más que eso. Uno puede decir, no sé, ¿quién lleva aquí más de 10 años leyendo la Biblia todos los días? Entonces levantamos la mano algunos. ¿Quién lleva 5 años? Otros. ¿Quiénes llevan 2 años? Otros. Pregunta, ¿eso es algo que le estamos sumando a un cambio técnico o adaptativo? Es un cambio adaptativo. Tener la disciplina del devocional no es un cambio técnico. No es como que yo froto la lámpara, hice el devocional 21 días, pastor, listo, ya, lo logré. Es más, hoy en día se dice que un hábito ni siquiera en 21 días se cristaliza. Ni siquiera en 40 días. Es más, yo creo que hoy en día es muy arriesgado llegar a decir un número. Porque ahora que estamos en un mundo ambiguo, confuso, con muchísima información. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para trabajar esto? Esa es la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué cambios necesitas hacer para el 2025? ¿Cambios técnicos o cambios adaptativos? Un cambio técnico, abandonar la esposa.
Es un cambio técnico. No, yo me separo y listo, ya resolví el problema. Pregunta, ¿será que ese era un cambio técnico o adaptativo? Entonces, ahí caemos en el fondo y con esto quiero terminar. El fondo es dejar que Él, no el actor, ¿no? Jesús. Pero les pongo una foto mental que ustedes conocen bastante bien acá. Es dejar que Él crezca en mí. A veces uno piensa, ¿no? Oiga, este año yo crecí en el Señor. Y yo digo, está mal formulada la pregunta. No es si yo crecí en el Señor. Es si Él creció en mí. Y mire lo que dice Efesios 4:13, que me encanta ese versículo. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Los cambios adaptativos se dan cuando yo digo como Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene una frase que para mí es ganadorcísima. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, ¿cómo logramos entender lo de los cambios adaptativos? Es comenzar a decir, Señor, yo no quiero crecer más en mí. Quiero que tú crezcas en mí. Quiero que tú te metas en mi carácter. Yo quiero que los que me conocen vean cambios contundentes, que no son muchas veces cambios técnicos. Cambios técnicos, es decir, me cambio a otra iglesia. Es un cambio técnico y puede hacer que a veces toque hacerlo. Pero el cambio adaptativo es diferente. Es dejar que en el corazón, acuérdense los paradigmas que yo por allá puse, ahí es donde hay que pedirle al Espíritu Santo, cámbiame, quítame esto. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué soy asá? ¿Por qué tengo esta forma de ser? ¿Por qué veo el mundo así? ¿Por qué no puedo lograr esto en mi vida? Entonces, entender eso es entender la clave de los paradigmas que yo traigo. Muchos paradigmas son de la cultura que han permeado, muchos paradigmas son de los papás que han estado metidos en mí y otros son cosas que simplemente yo he dejado que se aniden en mi corazón. Entonces, donde hay que trabajar es en esto. Es decir, yo soy el barro, tú el alfarero, ayúdame a cambiar poco a poco. Ayúdame a entender cómo hago esos cambios. Por eso digo, el corazón siempre va a tener esa inmunidad, siempre. Y nos va a dar miedo cambiar. Y no vamos a entender por qué no, pero ¿por qué ahora me toca hacer esto? Y va a dar miedo y eso es un mundo desconocido. La respuesta es, deja que Dios comience a moldear tu vida. Deja que Él crezca en ti. Tal vez no va a pasar de la noche a la mañana, tal vez no es como que ya. Pero con el tiempo vas a ver el fruto. Y última diapositiva. Reflexionemos sobre lo que habíamos planeado versus la realidad y tratemos de identificar las causas. Y las causas es por qué este año puedo estar viviendo lo que estoy viviendo. Y vuelvo y digo, no siempre son cosas, no quiero que usted diga, fue por mi culpa. No. Algunas son por decisiones personales, otras son externas. Y sucedieron y llegaron y nos tocó enfrentar esto. ¿Y qué hacemos? Pero lo que yo quiero invitarlo y es a que usted repiense su año 2024 empezando a proyectar el 2025. Y quiero que usted comience a visualizar, a tener visión del 2025. Y lo que vamos a hacer la otra semana, si Dios nos permite y no ha venido el Señor y estamos aquí todavía, es que comencemos a pensar cómo hacer una mejor versión de nosotros al estilo de Jesús. Eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio de cómo Jesús lo logró y cómo nosotros podemos mejorar la versión en nosotros. Cierre sus ojos ahí un momentico y vamos a orar. Y damos gracias, Señor, por tu palabra y damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Y te pedimos, Señor, que nos desafíes. Y tal vez para algunos hoy la palabra ha sido disciplina en tu corazón. Tal vez para otros ha sido evaluar.
Tal vez para otros ha sido, deja de soñar tanto y actúa. O tal vez para otros ha sido, hey, planifica. Es importante tener planes. O tal vez para alguien más pudo haber sido, yo no tuve metas este año. Este año llegó y me atropelló y realmente no tracé metas. Realmente no. Tal vez tuve propósitos o anhelos, pero se quedó en el capítulo de los propósitos. Y tal vez no pasó a convertirse en una realidad. Y yo te pido, amado Dios, que nos ayudes a cada día entender lo que tú quieres de nosotros, de cada uno, Señor. Yo te pido que crezcas en cada uno. Espíritu Santo, ven, crece en nuestras vidas. Y si tú quieres orar así, dile, yo te doy permiso, Espíritu Santo, yo te pido que crezcas en mí, que crezcas en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de hablar, en mi forma de tomar decisiones, en la forma de tener en mi casa, mi matrimonio, o la relación con mis hijos, o en mi trabajo, la forma en que yo me relaciono en mi trabajo, o la forma en que yo entiendo el liderazgo. Pero es que usted le puede decir, Señor, yo te doy permiso, trabaja en mi vida, no te canses, sigue trabajando como un alfarero, sigue moldeando mi vida. Este año está a pocos días de terminar, pero Señor, ayúdanos a hacer este proceso de examen, de autoexamen, de autoevaluación, y ayúdanos a pensar en el próximo año. Ayúdanos a proyectar el 2025. Y desde ahora, Señor, empezamos a pedir tu sabiduría, empezamos a pedir tu voluntad. Trae tu voluntad sobre nosotros. Queremos vivir para ti, queremos hacer tus planes. No queremos planear egoístamente o individualmente o separados de ti, Señor. Al contrario, queremos estar unidos a ti. Y te pedimos, Señor, que no te canses de trabajar en nosotros. Que si el 2024 tal vez fue un año con desafíos, con adversidades para algunos, con escasez o con limitaciones, pero Señor, queremos pedirte que sigas trabajando en nosotros. Que muchas veces no nos damos cuenta que las adversidades sacan de nosotros cosas que necesitábamos poner sobre la mesa y poder depender más de ti y poder confiar más en ti. Y aún por eso nos atrevemos a decir, Señor, gracias por las cosas que no han sido tan buenas este año, pero ayúdanos a entenderte y ayúdanos a repensar en nosotros mismos para el 2025. Alguien dijo alguna vez, reinventarse. Ayúdanos a repensar en nuestros propósitos, en lo que hacemos, en nuestros valores enunciados o reales, en el sistema de paradigmas con los que tal vez crecimos, vivimos y operamos todas las cosas. Te pedimos, Espíritu Santo, trabaja ahí en nosotros y haznos nuestra mejor versión. Nos soltamos en tus manos, Señor, desde ahora, y comenzamos a consagrar el 2025. Comenzamos a decir, Señor, que el 2025 sea un año especial. Lo ponemos en tus manos. Ponemos nuestras finanzas, nuestra familia, nuestros propósitos. Lo ponemos todo delante de ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes estas semanas que quedan para pensar en los cambios adaptativos que tú quieres que hagamos. Tráelos a nuestra mente, revélalos a nuestro corazón. Nos disponemos y nos abrimos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.